Dios los bendiga. Fíjate, no va a ver si sale el hermano, no va a salir la mano. Hermano, Dios los bendiga. Amén. Hoy traigo una enseñanza, mis hermanos, que es un poco profunda. No traigo la resurrección. Yo sé que estamos, perdón, celebrando la resurrección, es algo muy importante, ¿verdad? Pero también es muy importante saber esto que voy a predicar, que Cristo viene pronto. Y debemos arrepentirnos porque muchos se van a quedar, mis hermanos. Se cree que yo creo que como el 70% de las personas que dicen que son cristianas se van a quedar cuando venga Cristo por su iglesia, que es el arrebatamiento. Y vamos a estar hablando de eso, mis hermanos. Vamos allí a 1 Corintios 16. Perdón. 1 Corintios 16. Ando un poco malo de la garganta, así que ahí les pido unas disculpas, pero 16, 22. Dice la palabra de Dios, dice 16, 22. Amén. Dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Vamos a orar, mis hermanos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te damos la honra y la gloria, bendito Padre, y te damos las gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor, para compartir tu palabra, darte toda la honra y la gloria. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, y que me dirija, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, para yo poder dar esta enseñanza, bendito Padre, y que los hermanos lo guarden en su corazón y podamos entender espiritualmente tu mensaje, bendito Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer otra vez allí, mis hermanos. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Mis hermanos, he titulado este mensaje, se llama Maranata. Maranata en el griego quiere decir Cristo viene. Eso es lo que quiere decir. Pero fíjese cómo dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Esa palabra también en el griego quiere decir apartado para Dios, pero para destrucción. Así como nosotros los creyentes somos apartados, somos santificados, no somos santos, somos apartados, pero somos para que seamos usados por Dios. Entonces, esos que dicen que son no creyentes, dice que sean anatema, o sea, maldecidos, apartados para Dios, para destrucción. Todo aquel que no se arrepiente y le entrega su vida a Cristo, Dios los va a apartar, pero para destruirlos. Y tenemos que entender este mensaje, mis hermanos, del arrebatamiento, porque Cristo viene pronto, ¿verdad? Y como les digo, es un tema muy profundo. Y todos los que hemos nacido de nuevo, necesitamos estar preparados, mis hermanos. Y cuando digo preparados, es que le hayamos entregado a Cristo nuestra vida, que hayamos sido sellados con el Espíritu Santo, que hayamos nacido de nuevo y estar viviendo una vida para Cristo. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando venga Cristo por su iglesia, mis hermanos, se van a quedar muchos a experimentar la ira de Dios. La tribulación, mis hermanos, son 7 años. Se divide entre 3 y medio. En los 7 años se dividen en 3 y medio, que se llama primero la tribulación, y luego los otros 3 y medio la gran tribulación. Eso es cuando Dios va a derramar toda su ira a toda aquella persona malvada que rechazó a Cristo Jesús como su Salvador y como el Mesías, el Salvador. Sabemos que el pueblo de Israel hasta este punto, este momento lo rechaza, lo maldice, y supuestamente son el pueblo de Dios, ¿verdad? Pero el pueblo de Dios es todo aquel que se arrepiente de sus pecados y le entrega su vida a Cristo. Amén. Ese es el pueblo de Dios, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, la tribulación, mis hermanos, hay 3 interpretaciones, mis hermanos. Hay la pre-tribulación,
que la iglesia de Cristo va a ser arrebatada antes de la tribulación. Y está la media tribulación, que dice que la iglesia va a pasar por los primeros 3 años y medio de la tribulación. Y luego está la post-tribulación, que quiere decir que la iglesia va a pasar por toda la tribulación. Y muchos interpretan estos, ¿verdad? Pero yo llevo mucho tiempo estudiando esto y yo soy como muchos gran teólogos, y especialmente la iglesia bautista, hacemos tribulación, que quiere decir que no vamos a estar en el mundo cuando Cristo venga a derramar su ira. Cristo va a venir en el cielo. Amén, amén. Nos vamos a encontrar con Él en las nubes para llevarse su iglesia. Entonces tenemos que tener muy estamos bien conscientes de esto, mis hermanos, conocer esto, porque la ira de Dios, mis hermanos, es algo, se describe en la Biblia, en Apocalipsis. Si han leído Apocalipsis, es algo severo, y la palabra de Dios habla que aún así muchos no se arrepienten. Van a ver tantas cosas y van a hacer tanta maldad, pero ni aún así se van a arrepentir. Entonces tenemos que estar seguros que no haya un corazón malvado en nosotros, que nos hayamos arrepentido y que hayamos nacido nuevo, nacido de Dios, y nosotros nos vamos a ir, mis hermanos, con el Señor cuando venga por su iglesia, mis hermanos. Vamos ahí a Primera de Tesalonicenses, vamos al capítulo 4. Y vamos a leer ahí empezando del 13, ¿verdad? Dice, amén. Primera de Tesalonicenses 4 y del 13 en adelante. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Cuando habla aquí Pablo a la iglesia de Tesalónica, está hablando de los que han muerto en Cristo. Dice: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que estamos en Cristo, ¿tenemos esperanza? Claro que sí. Sabemos que nosotros tenemos Él ha preparado un lugar para cada uno de todos aquellos que nos hemos arrepentido. Pero aquellos que no se han arrepentido no tienen esperanza, mis hermanos. Entonces lo que estaba pasando en Tesalónica, mis hermanos, unos estaban muriendo, y los hermanos, la iglesia de Tesalónica, le estaban diciendo a Pablo: oye, ¿qué va a pasar con los que murieron? ¿Qué va a pasar? Estaban preocupados. Si viene Cristo por su iglesia, ¿qué va a pasar con ellos? Entonces Pablo empieza a enseñarles ahí lo que va a pasar. Y vamos a continuar ahí, dice en el 14, dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Dice: por lo cual os decimos esto en palabra de Dios. Pablo está diciendo, esto es palabra de Dios. Esto no lo estoy diciendo nomás porque yo digo esto. Esta es la palabra de Dios. Cristo va a venir por su iglesia. Por los muertos primero van a resucitar, y luego nosotros. Mire, ahí dice que nosotros, dice el 15, por lo cual hoy hicimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así siempre estaremos con el Señor. Está bien claro, mis hermanos. El apóstol Pablo aquí está diciendo: no tienen por qué preocuparse ustedes. Si ustedes se han arrepentido, cuando Cristo venga por la iglesia, ustedes se van a ir. Los que han muerto en Cristo, Pablo siempre decía, él pensaba que iba a venir como todos los que predicamos, ¿verdad? ¿Quién recuerda que desde, yo me recuerdo desde niño, ¿verdad? Que decían: Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Hasta cantaban una alabanza que el fin del mundo se acerca ya. Yo me recuerdo, ¿verdad?
Y pues ya hace muchos años de eso. Y pues no ha venido, ¿verdad? Y muchos lo tienen por tardanza. Y muchos dicen, pero recordamos que para Dios un año es como 1000 años, es como un día, y un día como 1000 años. Entonces no sabemos cuándo Cristo va a venir, pero ahorita más adelante les voy a explicar que tenemos que estar preparados porque Cristo viene como un ladrón por su iglesia, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, hay muchas personas que no creen en el arrebatamiento. Sabemos que puede pasar en cualquier momento, pero muchos dicen, no, pues, desde joven, desde niño tengo oyendo esto, Cristo no va a venir. ¿Y qué dicen? Vamos a darle vuelo a la hilacha, a la parranda y esto y lo otro, ¿verdad? Que al cabo no va a venir ahorita. Entonces, mis hermanos, tenemos que estar preparados y tenemos que entender también un punto muy importante de los que debemos de entender, que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son dos eventos diferentes. No es el mismo, mis hermanos. Muchos confunden la venida de Cristo con el arrebatamiento, pero no, mis hermanos, son dos cosas diferentes que van a pasar en diferentes tiempos, diferentes dispensación, porque Cristo viene por su iglesia en el arrebatamiento y Cristo no va a tocar tierra. Cristo va a estar, nos vamos a encontrar en el cielo, en las nubes con Él. Y en la venida de Cristo, Cristo viene a plantar sus pies en la tierra, viene con la iglesia. Esa es la gran diferencia, mis hermanos, que viene con la iglesia. En el arrebatamiento, Cristo viene por su iglesia, y luego en la venida, segunda venida, viene con la iglesia. ¿Sí estamos entendiendo, mis hermanos? Vamos allá a Zacarías 14:4. Aquí esta es una de las profecías, mis hermanos, que Zacarías dice de Cristo cuando viene a tocar tierra. Zacarías 14:4. Amén. Dice la palabra: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y al monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente, hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y a la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Mis hermanos, eso es una profecía que está diciendo Zacarías de cuando va a venir nuestro Señor Jesucristo. Él va a plantar sus pies en la tierra. Esa es la gran diferencia, y hay que no confundir eso, porque muchos confunden y sacan los textos fuera de su contexto, y no, que vamos a pasar por la tribulación y esto y que el otro, y les voy a decir hay unas personas que dicen que no, es que así como Daniel pasó por la fosa de los leones, así vamos a pasar nosotros por también. Y así como pasó Sadrach, Meshach y Abednego en el horno de fuego, pasaron ellos por ellos. Dios no los sacó, pero tenemos que entender que fue en otra dispensación, fue en otro tiempo. Y lo que estaba haciendo Dios allí, estaba demostrando que Él es el gran yo soy, el único Dios vivo, todopoderoso, y estaba mostrando su poder a aquellos que no creían en Él, pero estaba mostrando su poder a todos aquellos que ponían su fe y su confianza en Él. Y eso es lo que muchos dicen, no, pues no lo sacó a ellos, entonces a nosotros tampoco nos va a sacar por la tribulación. No hay que confundir las tribulaciones que va a pasar un hermano, un hijo de Dios, porque la palabra es muy clara, dice que vamos a tener tribulaciones, vamos a tener muchos afanes en el mundo, pero no hay que confundir esas tribulaciones con la gran tribulación, con la ira de Dios que va a derramar sobre los que no creen en el Mesías. Es muy importante eso, mis hermanos, y les voy a mostrar unos versículos, el por qué no vamos a pasar eso. Y es muy sencillo, porque la palabra de Dios lo dice. Romanos 5:1. Romanos 5:1.
Amén. Dice la palabra de Dios, dice, justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que también tengamos entrada por fe a esta gracia en la cual estamos firmes y no volveremos en su esperanza de gloria de Dios. Ahora vamos a 1 Tesalonicenses 1:10. Vamos a mostrar unos versículos aquí, mis hermanos. 1:10. Amén. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Si vemos aquí como dice, está claro como dice que Él nos va a librar de la ira venidera que Dios va a derramar sobre a toda persona que ha rechazado a Cristo como su Señor y su Salvador. Ahí mismo en el 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si vemos aquí muy claro, mis hermanos, que no nos ha puesto Dios para ira. Mis hermanos, Dios es muy claro en esto, mis hermanos, que no vamos a pasar, pero como les digo, mucha gente saca los textos y empiezan a decir, no, como a Daniel, ¿verdad? Que lo dejó, y empiezan a decir tantas cosas y sacan contexto de Mateo 24 allí, y pues tenemos que explicar estos versículos, hermano, porque es algo muy profundo, ¿verdad? Y tenemos que tener muy claro que nosotros no vamos a pasar por la ira de Dios, ¿me entiende? Pero tenemos que arrepentirnos. Vamos ahí a Apocalipsis 3:10. Amén. 3:10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, y también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar los que moran sobre la tierra. ¿Quién va a morar en la tierra después de que se lleve Cristo? Su iglesia. La gente incrédula que rechazó a Cristo. Nosotros no vamos a estar experimentando la ira de Dios, pero mis hermanos, va a estar triste, va a ser triste para aquellos, porque mucha gente ahorita se burla, mis hermanos, se burlan, que no, eso no va a pasar, y se burlan de la palabra de Dios. Pero ¿usted cree que se van a estar burlando cuando estén experimentando la ira de Dios? No creo, porque va a ser algo muy severo, mis hermanos. Pero Dios es tan maravilloso con nosotros, tan ama a sus hijos, mis hermanos. Vamos allí a Salmos 103. Y vamos a leer del 8 al 10. Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Así que está muy claro, Él lo está diciendo aquí hoy. Yo tengo mucha paciencia, tengo mucho amor, tengo mucha misericordia. Pero si no te arrepientes, no guardaré mi enojo para siempre. Está muy claro. Entonces, mis hermanos, eso es algo que tenemos que pensar nosotros. ¿Soy salvo o no soy salvo? ¿Estoy dando frutos? Porque algunos de nosotros tenemos años en las iglesias, mis hermanos. Años. Y la palabra de Dios dice que nos examinemos si en verdad somos hijos de Dios. Si en verdad estamos sellados con el Espíritu Santo. Amén. ¿Está dando fruto usted? ¿Está ganando almas para Dios? ¿Está compartiendo la palabra de Dios con otros? ¿Está educando a sus hijos
con principios bíblicos? Porque muchos de nosotros como cristianos fallamos, mis hermanos. Yo les digo, yo soy uno de ellos. Fallamos como padres en inculcarles la palabra de Dios. Andan descarriados nuestros hijos y nosotros nos hacemos de la vista gorda. No pasa nada. Cuando esté listo, él va a venir a los pies de Cristo. Yo estoy orando por él. Pero no le estamos hablando de Dios. No le estamos hablando de Cristo Jesús, lo que Él puede hacer en su vida. Si Él es alcohólico, si Él es drogadicto, cualquier cosa, mis hermanos, Cristo lo puede sanar. Cristo lo puede liberar, porque Él reventa todas las cadenas que nos tienen atados a este mundo. Porque muchos del mundo, mis hermanos, están buscando lo material, y aún cristianos, mis hermanos, están todavía con la mirada puesta en lo que es material. Queremos una casa nueva, queremos un carro nuevo. No nos conformamos con lo que tenemos, aunque no nos vamos a llevar nada. No estoy diciendo que es malo, mis hermanos. Es bueno tener, es bueno trabajar y ganar con nuestro sudor. Es bueno, y Dios nos bendice, pero que no sea nuestra prioridad eso, mis hermanos. Que nuestra prioridad sea vivir una vida para Cristo, inculcarles la palabra de Dios, los principios bíblicos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Por eso la palabra nos dice que esto es para nuestros hijos, para nuestros nietos, para los hijos de nuestros nietos, para todos, mis hermanos. Porque esta vida que llevamos es temporal, mis hermanos. Todo lo que tenemos aquí en el mundo es temporal, no nos vamos a llevar nada. Pero nosotros queremos acumular. Nos vamos y luego están los hijos peleando por las cosas, por los terrenos. Qué triste, ¿verdad? Es algo muy triste, mis hermanos. Pero vamos a ir otra vez a 1 de Tesalonicenses 4:17. Ahí quiero leer ese versículo, el 17 especialmente. 4:17. Dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Mis hermanos, la palabra arrebatado no se encuentra en la Biblia. No se encuentra en la Biblia. La palabra que se usa ahí en el griego es harpazo. Esa palabra, mis hermanos, significa tomar algo repentinamente, arrebatar algo, o así como un ladrón. Por eso dice que el Señor vendrá como un ladrón. Muchos se van a quedar, mis hermanos. Y no creo que ustedes se quieran quedar, porque Dios ha preparado, Cristo fue a preparar un lugar. Vamos a ir a 14, Juan 14, y vamos a leer del 1 al 3. Ahí dice que nos va a llevar para estar siempre con Él. 14, y vamos a leer del 1 al 3. Amén. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y así me fuere y os prepararé el lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Si miramos ahí cómo esos versículos encajan, porque dice que nos va a llevar con Él, para estar siempre con Él. Y aquí dice: voy a preparar un lugar, luego regresaré por ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Sí entendemos, mis hermanos? Entonces, mis hermanos, la palabra es muy es clara. Cuando nosotros estudiamos la palabra es muy clara, pero si nosotros no podemos hacerle caso a otras religiones, no, que esto y que lo otro, entonces nos confundimos. Pero lean la palabra de Dios
y que el Espíritu Santo los guíe y el Espíritu Santo les va a revelar. Porque eso es un misterio, mis hermanos. La palabra de Dios se discierne por medio del Espíritu Santo. 1 Corintios 14. Eso es bien claro, mis hermanos. Como le digo, la palabra al paso, por eso muchos no creen, no, es que nunca va a suceder el arrebatamiento, si la palabra arrebatamiento nunca está ahí, no está. Pero es la traducción, mis hermanos. Harpazo es la palabra. Pero también como la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero la doctrina de la Trinidad, cuando estudiamos la palabra de Dios, está claramente. Sabemos que está el Padre, Dios Hijo y Dios es el Espíritu Santo. Pero eso tenemos que estudiar la palabra de Dios. Porque ahorita andan muchos que no, que es un solo Dios, que se manifiesta Dios Padre en Cristo Jesús y Cristo Jesús en el Espíritu Santo. Es un modalismo. Pero es un Dios, son tres personas. ¿Cómo? Es un misterio, es la palabra de Dios. Pero creemos nosotros, ¿por qué? Por fe. Amén. Hermanos, eso es muy claro, como les digo, la palabra no está ahí. También la palabra abuelo no está en la Biblia. Pero no quiere decir que no hay abuelos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, es muy claro la palabra de Dios. Vamos ahí a Mateo 24. Mateo 24, mis hermanos, y vamos a leer el 37 al 42. 37 al 42. Amén. Dice la palabra de Dios: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Estaban viviendo como si nada, mis hermanos. No les importaba nada. Y lo dice, hasta el día en que Noé entró al arca. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo de un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Mis hermanos, es bien claro, mis hermanos. En los tiempos de Noé, mis hermanos, Noé estuvo predicando por 120 años. En esos tiempos no llovía y él dice, viene un diluvio, entren a la arca para que sean salvos. Se burlaban, estaban bebiendo, estaban casándose, estaban llevando su vida como les pareciera. No se quisieron arrepentir. Pero al último, ¿quién cerró la puerta del arca? Dios mismo cerró la puerta. ¿Cuántos se salvaron? 8. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de los hijos. Mis hermanos, yo los animo, mis hermanos. No sé si serán salvos o no serán salvos ustedes, pero espero que sí. Amén. Pero que este día, mis hermanos, se suban al arca, que es Cristo Jesús. Amén. Ábranle las puertas de su corazón a Cristo para el día que venga, mis hermanos. Usted vaya a ese lugar que Él ha preparado para nosotros. Porque no sabemos cuándo viene. Dice la palabra de Dios que viene como un ladrón, mis hermanos. Tenemos que estar preparados, mis hermanos. Porque Noé predicó por 120 años y no creyeron. Van 2000 años que se viene predicando a Cristo ya. Y mucha gente no se quiere arrepentir. Andan haciendo su vida, viviendo su vida como... Pero nosotros tenemos que ser como Noé, mis hermanos. No cansarnos ni desmayar, seguir predicando. Si nuestros hijos no se quieren arrepentir, hay que insistirles que el camino que ellos llevan los va a llevar a la destrucción. Y el único que los puede salvar es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque Él tiene un lugar preparado para mí y para ti. Para todo el mundo. Tenemos que
predicar la palabra de Dios, mis hermanos. Tenemos que expandir el reino de Dios. Recuerden, mis hermanos, que cuando nosotros moramos, mis hermanos, la palabra nos enseña que nuestro cuerpo es mortal, nuestro cuerpo se enferma, se envejece, se deteriora. Pero cuando nosotros moremos, mis hermanos, el cuerpo es sepultado. Nuestra alma es eterna. Si usted está en Cristo, al morir, al instante se va con Cristo. Amén. Por eso Pablo dice que es mejor estar con Cristo. Tenemos que estar preparados. Amén, amén. ¿Ya le entregó su vida a Cristo? Amén. Pero aquellos que no le han entregado su vida a Cristo, mis hermanos, su alma se va a ir a un lugar eterno, separado de Dios, donde va a haber mucho sufrimiento. Y creo que no queremos estar ahí nosotros, mis hermanos. Vamos a Filipenses 1. Filipenses 1 y vamos a leer del 21 al 23. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Si miramos cómo Pablo deseaba estar con el Señor, porque es mejor estar con el Señor, mis hermanos. Pero Dios nos ha dado una vida y nadie quiere morir, pero todos vamos a tomar ese viaje un día. Amén. Y tenemos que estar preparados. Amén. Sé que muchos sufrimos porque se nos han ido seres queridos, pero téngalo por seguro que la palabra nos promete que si ellos se murieron en Cristo, nos vamos a reunir con ellos. Amén. Eso es lo más bonito, es lo más bello. Eso es lo bello del Señor, mis hermanos. Y por eso Dios nos da una oportunidad. Él es paciente para con todos, porque no quiere que ninguno perezca. Vamos allí a 1 Corintios 15, mis hermanos. Y vamos a leer del 51 al 54. Mis hermanos, sabemos que para entrar al cielo, no puede entrar, al cielo no puede entrar nada corruptible. Entonces, cuando Cristo venga en las nubes por su iglesia, vamos a ser reunidos. Él cuando venga se va a traer nuestras almas de los que están enterrados. Van a reunir en el cielo y les va a dar un cuerpo resucitado, glorificado. Amén. A los que estamos vivos, si es que estamos nosotros todavía cuando venga, también nos vamos a encontrar en el cielo con el Cristo y también vamos a ser transformados, pero nos va a dar otro cuerpo para poder entrar al reino del Señor. Fíjese cómo dice aquí en el 51. Dice, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final del trompeta. A la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmoralidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida está la muerte en victoria. Amén, mis hermanos. Nosotros, aunque muéramos, viviremos. Amén. Por eso es muy importante, mis hermanos. Yo los animo a ustedes, si tienen familiares, hijos, invítenlos a la iglesia, mis hermanos. Somos una iglesia pequeña, pero llena de amor.
predicamos sana doctrina. Amén, amén. Aquí no los vamos a engañar, aquí les vamos a dar la palabra tal y como es. Amén, amén. Ya lo dijo el pastor aquí, también de las ofrendas que se da todo, las cuentas que se entran y salen, ¿verdad? Porque un ministerio se necesita, mis hermanos, de eso son las ofrendas y los diezmos para llevar un ministerio, pero es de bendición, mis hermanos, poder estar aquí dándole la honra y la gloria al Señor. Amén, amén. Domingo tras domingo, mis Amén, hermanos. amén. Es muy importante cuando haya, ya lo ha dicho el hermano, 2 servicios, mis hermanos. Venir a apoyar al hermano, mis hermanos. Amén. Porque a veces no hay gente, mis hermanos. Y tenemos que, somos una familia en Cristo. Amén, amén. Y créame lo que si usted viene a escuchar la palabra de Dios, se va a ir bendecido. Mis hermanos. Amén. Uno de los puntos más importantes, mis hermanos, que yo creo en el pre-tribulación, que nos vamos a ir antes de la tribulación, es un punto muy, muy maravilloso que estuve estudiando, mis hermanos, la boda judía. Nosotros somos, en la Biblia, simbólicamente, somos conocidos como la novia o la esposa de Cristo, ¿verdad? Él es el novio, el esposo. Entonces, mis hermanos, en una boda judía, mis hermanos, se hacían los arreglos desde jóvenes, ¿verdad? Y una boda arreglada. Ya cuando crecían, que se entregaban el matrimonio, se iban de la pareja, los novios, y firmaban las nupcias del matrimonio. Al terminar todo lo legal, ella se iba, devolvía a la casa de sus padres, a la casa de su padre, y él a la casa de su padre también. Dentro de la casa de su padre, preparaba un lugar para vivir. ¿A dónde se fue Cristo? A la casa de su padre, a preparar un lugar. ¿Para quién? Para la novia. Mientras estaba la novia en la casa, ella no podía estar descuidada porque no sabía cuándo iba a llegar el novio. Tenía que estar siempre preparada. Tenía que mantenerse fiel y mantenerse preparada, porque en cualquier momento podría llegar el novio por él. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que vendrá como ladrón por su iglesia. Si vemos ahí el simbolismo. Amén, amén. Después que él llegaba por la novia, se la llevaba a su casa, al lugar donde preparó. Se encerraban por 7 días. ¿Cuántos años va a durar la tribulación? 7 años. ¿Ven el simbolismo ahí? Después que terminaban los 7 días, salían ¿a qué? A celebrar la boda. Vamos a Apocalipsis 19 y vamos a leer del 7 al 9. Apocalipsis 19 y vamos a leer del 7 al 9. Amén. Amén, amén. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Se ha preparado y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandante, porque el lino fino es acciones justas de los santos. La palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros nos entregamos a Cristo, Él nos hace ¿qué? Más blancos que la nieve. Nos viste de lino fino, ¿verdad? El 9, y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que están llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Si vemos el simbolismo todo, mis hermanos, ¿cómo encaja? Amén, amén. Cristo viene pronto, mis hermanos. Amén. Maranata, Cristo viene. Hoy es el día, si no nos hemos arrepentido, hoy es el día de entregarle nuestro corazón a Cristo. Amén, mis hermanos. Dios los bendiga. Déjenme orar, mis hermanos. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús te damos la honra y la gloria, bendito Padre. Yo te doy las gracias, Señor, por este día, Señor, porque
se está celebrando tu resurrección, Señor, pero para nosotros, Señor, sabemos que sin tu resurrección, Señor, no hubiera perdón de pecados, y sabemos que eso lo creemos por fe, bendito Padre, y Señor, y te alabamos, te glorificamos, Señor, y esperamos tu venida, Señor, y te pedimos que nos mantengas fuertes y nos des salud, Señor, para nosotros poder, Señor, llevar tu palabra por el tiempo necesario, Señor, que se necesite para ganar almas para tu reino. Señor, bendice a las personas que están aquí, Señor, presentes hoy, Señor, a cualquier persona, Señor, que no se ha arrepentido, Señor, que no te ha entregado su corazón, bendito Padre. Toca su corazón y que hoy, Señor, sea el día en que ellos te entreguen su vida. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Dios los bendiga. Amén. Amén. Bueno, ahí está el mensaje muy bien explicado. La tribulación, ¿verdad? Es necesario estar, hermanos, conscientes de que si somos salvos o no, ¿verdad? Si nos hemos arrepentido de tu corazón, ¿verdad? Porque el arrebatamiento viene, hermanos. Y una de las cosas es de, a Daniel le dijo, ¿no? que